Que Dios los bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero pedirles el favor que me acompañen en esta mañana al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, por favor. Apocalipsis 3, 14. Para que leamos juntos la palabra del Señor, oremos y le pidamos a Dios que hable a nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra del Señor? Apocalipsis 3, 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación. Hagamos una oración, acompáñame a orar. Padre bendito, gracias te damos en este día. En el nombre del Señor Jesucristo colocamos delante de ti tu palabra. Yo te doy gracias porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Libera hoy nuestro corazón, Señor, de toda atadura, de todo prejuicio, de todo temor. Danos la oportunidad de avanzar, de crecer, Señor mío, espiritualmente. Que este tema de hoy, Señor mío, nos sirva para colocar bases sólidas en nuestra fe, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te encomiendo mi vida y la vida de cada una de las preciosas personas que se conectan para este servicio. Y te pido que tengas de mí misericordia, que me guíes, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, que me dé sabiduría. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por tu hermosa palabra. Amén, amén y amén. Bueno, quiero compartirles a modo personal que he estado haciendo mi devocional con el libro de Apocalipsis. Estuve leyendo la Biblia completa y ya estoy terminando nuevamente en el libro ahora de Apocalipsis y estoy verdaderamente enganchado con todas las enseñanzas. Y recordé este tema, les dije el domingo pasado que el Espíritu Santo estaba influenciándome para predicar este tema. Al comienzo del libro del Apocalipsis aparecen 7 cartas, 7 palabras que el Señor Jesucristo envía para 7 iglesias del Asia Menor. Esta palabra ha sido revelada al apóstol Juan por un ángel y en ellas están las palabras del Señor Jesucristo. A cada una de estas iglesias dirige un mensaje en particular. Dice aquí en el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Este ángel era así como un mensajero, quizá como el pastor de la iglesia. Escribe al que está dirigiendo allí la iglesia. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación. La Odisea fue una próspera ciudad comercial ubicada en la intersección de 2 importantes rutas y fue famosa por sus textiles de lana y de algodón. Era un centro comercial y bancario clave en la región y además un centro médico oftalmológico de mucha importancia en su época. A mí se me asemeja mucho a lo que es algunas regiones de Antioquia, evidentemente el oriente antioqueño, Medellín mismo, por el tema de los textiles, bueno, por el tema médico y todo este tipo de cosas. Las expresiones, el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación, hacen referencia al Señor Jesucristo y ratifican su condición y posición frente a la iglesia. Es decir, que el Señor Jesucristo ostenta la autoridad sobre la iglesia y obviamente sobre la vida de quienes pertenecen a ella. Hay que ser espirituales para entender que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia y la cabeza de todo quien pertenece a su iglesia. Y si hay alguien que esté en condiciones de decir algo a su iglesia en general, o a una iglesia en particular, como en este caso de las cartas a las iglesias del Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, o a un creyente en particular, o a los creyentes en general, es el Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. En Efesios 1, 22, 23, dice la palabra que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos unimos a su iglesia. No somos creyentes sueltos, ruedas sueltas. Somos personas que pertenecemos a algo que se conoce como la iglesia del Señor Jesucristo. Evidentemente la iglesia del Señor Jesús
es un ente inmaterial y se identifica con los creyentes, con el grupo de creyentes, donde quiera que ellos estén, en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Él es la cabeza, Él es mi cabeza, Él es tu cabeza, si verdaderamente le hemos aceptado y nos hemos unido a ese cuerpo. Ahora, veamos lo que el Señor tiene para decirle, en este caso, a la Odisea. Versículo 15, primera parte: conozco tus obras. Lo primero que el Señor Jesús expresa frente a esta iglesia es: conozco tus obras. Yo te conozco. Dios conoce a su iglesia. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, conoce a su iglesia. Conoce a su iglesia universal, conoce a las iglesias locales, conoce a los creyentes de las iglesias. El Señor Jesús conoce absolutamente a cada uno de los miembros de su iglesia. Dios sabe de primera mano todo lo que hay en el corazón de las personas que pertenecemos a su iglesia. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Por eso, cada uno de nosotros debe tener claro que Dios conoce perfectamente nuestras acciones, que conoce nuestras obras, nuestros pensamientos. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice la Biblia que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, que todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Esto no necesita ninguna explicación. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel que hemos de rendir cuentas, a quien hemos de rendir cuentas. El Señor todo lo conoce, todo lo sabe. Nuestra manera de proceder está expuesta a los ojos de Dios. Dios conoce nuestras obras. Miremos la parte B del versículo 15. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. ¡Ah, qué palabra tan tremenda la que nos encontramos aquí! Hablando de conocer lo que está pasando en la iglesia de la Odisea, el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia y a estas personas: sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Jesús dice a la iglesia de la Odisea que es una iglesia tibia, que no es ni fría ni caliente, es decir, que es tibia. Se dice que la ciudad de la Odisea no tenía acueducto propio, sino que recibía sus aguas de un acueducto de aguas termales que estaban unos kilómetros más arriba, las cuales llegaban tibias a la ciudad. Y Jesús toma esa realidad física para develar una realidad espiritual de los creyentes de la Odisea. Los creyentes de la Odisea no eran ni fríos ni calientes. La iglesia de la Odisea no era ni fría ni caliente, al igual que sus aguas. El agua fría es deliciosa para la sed en un verano intenso. El agua caliente es útil para calmar el frío en un buen café o en otras bebidas. Pero ¿y el agua tibia? Hoy me gustaría que analizáramos algunas de las características de lo que he denominado los tibios espirituales, basado en esto que el Señor Jesús está diciendo. Los tibios espirituales no son definidos en cuanto a su fe. Los creyentes de la Odisea no están definidos en cuanto a su fe. No saben lo que verdaderamente son. No saben lo que quieren. Es por eso que el Señor Jesucristo les está diciendo lo que está diciendo. Evidentemente hay una falta de definición respecto de su fe, respecto de sus convicciones. Por eso es que el Señor Jesucristo les dice: sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Podríamos parafrasear al Señor diciendo lo siguiente: ustedes creen que creen, pero no creen. Ustedes creen que son, pero no son. Las palabras utilizadas en el texto griego original para frío o caliente en este pasaje son de extremo frío que puede llegar a congelarse o caliente a punto de ebullición. Esas son las palabras originales. Es decir, que el Señor está colocando dos extremos muy fuertes en el lenguaje original.
Pero le dice a los creyentes, ustedes no son ni una cosa ni la otra. Y Jesús les dice, ojalá fueran lo uno o lo otro. Ojalá fueran fríos o calientes. ¿Por qué? Porque en términos espirituales, el que es frío está definido frente a lo que quiere con Dios. Puede decirse que no quiere nada con Dios y entonces uno sabe a qué atenerse con una persona así. Al igual que el que está caliente, el que está encendido con el Señor y quiere todo con Dios y que todo en su vida se haga a la manera de Dios. Pero el tibio, es decir, el que a veces quiere que en su vida se hagan las cosas a la manera de Dios, pero otras veces a su manera, es una persona indecisa. Y eso sí que es un estado muy complicado. Por eso el tibio espiritual o los tibios espirituales no son definidos en cuanto a su fe, no son definidos en cuanto a lo que quieren espiritualmente, a lo que verdaderamente son. Eso es un gran problema, espiritualmente hablando. Una persona indecisa, una persona que no sabe cuál es el verdadero camino, o que algunas veces lo emprende con entusiasmo y otras veces se desanima. Hay muchas personas así dentro de las iglesias. Es por eso que esta carta está dirigida a esta iglesia y en el contexto virtual nos debe servir a nosotros como algo revelador. Versículo 16. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Uy, esa es una expresión terrible. Siempre me ha parecido una expresión muy fuerte del Señor. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Sabes qué estaba pensando cuando construía las notas para este sermón? Que a veces nosotros nos equivocamos con las cosas de Dios. Porque claro, la Biblia dice que Dios es amor. Y como Dios es amor, entonces Él tiene que amarnos cualquiera sea nuestra condición, aceptarnos. Y la gente piensa que Dios es todo ternura, es todo flores y que nos va a aceptar de cualquier manera. No nos equivoquemos con Dios. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y Dios es tan serio como amoroso. Por eso palabras como estas son importantes que nosotros las tengamos claro. Son palabras muy fuertes. El Señor Jesucristo dice, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Los tibios espirituales no están firmes en Dios. Esto significa que no están firmes en Dios, que el Señor tiene un plan con esta clase de personas. Y ese plan no es justamente que estén firmes con Él, que estén todo el tiempo en la bendición de Dios. Los tibios espirituales no están todo el tiempo en la bendición de Dios, según lo que podemos expresar de estas palabras, entender de estas palabras. El agua tibia produce náuseas a menudo. De hecho, en ocasiones se utiliza para motivar el vómito. Por eso Jesús dice, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Es decir, estoy por echarte fuera, estoy por expulsarte. Ahora, esta es una expresión muy fuerte, pero en su sentido más simple, físicamente hablando, significaría un rechazo del cuerpo a algo que no le es satisfactorio. Lo que el Señor Jesucristo estaría expresando aquí es el rechazo a algo que no es satisfactorio en el sentido del agua tibia. Por eso esta declaración del Señor Jesús nos debe llevar a preguntarnos, ¿qué clase de cristianos somos nosotros? ¿Somos cristianos verdaderos o somos cristianos a medias? ¿Somos cristianos de aquellos que verdaderamente están calientes, encendidos con el Señor, obedientes a su palabra? ¿Somos cristianos de aquellos que queremos seguir al Señor Jesucristo en todo? ¿O queremos seguirlo en algunas cosas, en lo que nos conviene? ¿O seguirlo de lejos? ¿Somos cristianos de aquellos que hemos abandonado los criterios del mundo para adoptar los criterios de Dios? ¿O seguimos combinando los criterios? Algunas cosas las hacemos como nos dice Dios y su palabra, otras las hacemos como el mundo nos las vende. ¿Qué clase de creyentes somos nosotros? ¿Hemos adoptado la palabra de Dios en nuestra vida a todo nivel o solo en las cosas que nos conviene? ¿O solo cuando vemos que hay algún beneficio para nosotros? ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? Esta palabra nos debe llevar para cuestionarnos y decir, ¿cómo es mi cristianismo? ¿Qué tan seguidor soy del Señor Jesucristo? ¿Qué tan fiel seguidor soy del Señor?
¿Cómo podría catalogarme el Señor si me estuviera escribiendo unas palabras a mí? ¿Qué podría decir el Señor de mi vida? ¿Que soy una persona tibia? ¿Que mis convicciones son convicciones tibias? ¿Que mis criterios frente al cristianismo son criterios tibios? ¿Sabes que cuando somos cristianos de aguas tibias, normalmente somos un mal testimonio para el Señor? ¿Qué tan definidos estamos? Ahora, este versículo dice, estoy por vomitarte de mi boca. Y eso significa que Dios quiere que el tibio se defina, que enderece el camino. Dios da tiempo a la reflexión y oportunidad al cambio, ¿no? Estoy por vomitarte de mi boca. No dice te vomité, dice estoy por expulsarte. Es la oportunidad que Dios siempre nos da al cambio. Al revisar hoy nuestro corazón, en el sentido de este mensaje, debemos nosotros revisar y cuestionarnos qué clase de creyentes somos. Y si encontramos algunas variaciones, algunas variables que no estén agradando a Dios, tomemos las decisiones de cambio. Versículo 17. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Los tibios espirituales viven autoengañados. La Odisea era una sociedad muy próspera, de comerciantes e industriales. Fabricaban una muy conocida pomada para los ojos, que contribuía a su riqueza, y también era muy famosa por prendas de vestir de alta calidad, hechas de una excelente lana de color negro. Eso les daba seguridad, pero era una falsa seguridad, era un autoengaño. El Señor Jesucristo les dice, dices soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Es la vida de muchas personas. Los tibios espirituales viven autoengañándose. Piensan que con las 2 o 3 cositas que pueden tener están tranquilos y podrán avanzar en la vida sin ningún problema. Pero no se dan cuenta de la verdadera condición. Porque los tibios espirituales ponen su esperanza en cosas inestables. Muchas personas viven como este versículo, como poniendo su fe y su esperanza en las riquezas, en los bienes materiales. Cuando el Señor Jesucristo se expresa de esta manera es porque estas personas estaban poniendo su esperanza en los bienes materiales. Hay personas que no tienen ningún problema económicamente hablando, aún en este tiempo de pandemia. De hecho, como he dicho yo, esta pandemia ha servido para que muchos se enriquezcan y otros se empobrezcan. Y muchas personas ponen su esperanza en las riquezas. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que no pongamos nuestra esperanza en las riquezas ya que son muy inseguras, sino en Dios, que nunca falla. Porque la gran verdad es que momentos como este que estamos viviendo han mostrado a personas que tenían su seguridad y su esperanza en las 2 o 3 cositas que tenían, que no valía la pena haber puesto su esperanza en eso. Hay personas muy inseguras y temerosas de estar perdiendo lo que tenían y les propinaba seguridad. Entonces los tibios espirituales se autoengañan y los tibios espirituales ponen su esperanza en cosas inestables. Nosotros fuimos llamados a poner nuestra esperanza en el Señor. Porque no importa cómo estén las cosas, no importa cómo se presenten, si nuestra vida, si nuestra esperanza está puesta en el Señor, Él nos va a ayudar a salir adelante. Los tibios espirituales no reconocen su verdadera condición. Dice este versículo, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Los tibios espirituales no reconocen su verdadera condición. Y muchas personas viven de esa manera, creyendo que todo está perfecto, que todo está bien. Pero nada más triste que pensar que todo está bien cuando en realidad las cosas no están bien. Las personas que son tibias espiritualmente no reconocen su verdadera condición. Y al no reconocer su verdadera condición no hay sanidad verdadera. Porque no dejan ir al Señor a la raíz. Si somos tibios espirituales, no dejamos que el Señor entre a donde tiene que entrar, sino que todo lo manejamos ahí por encimita.
Es como una fachada de las cosas. Todo pareciera que estuviera bien, pero por dentro el Señor que ve hasta lo más profundo les está diciendo, ¿no te das cuenta que el infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú? En el Salmo capítulo 19, versículo 12, hay una expresión que a mí siempre me ha gustado. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Los tibios espiritualmente no logran reconocer su verdadera condición, porque no dejan que el Señor entre verdaderamente a su corazón para mostrarles. Y cuando hay visos, cuando se está evidenciando que algo no está bien, inmediatamente lo cubren con alguna circunstancia. Y por eso no hay sanidad verdadera, por eso no hay bases sólidas en la vida de los que son tibios espiritualmente hablando. Versículo 18. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Viene un consejo, una palabra de parte del Señor para esta iglesia de la Odisea, para estas personas que eran tibias espiritualmente hablando. Al mostrarles el Señor su verdadera condición, al revelarles cómo está su corazón, que no era tal la riqueza o que lo de afuera, lo aparente no es lo importante. Al mostrar lo que hay verdaderamente en su corazón, lo que está sucediendo, viene un consejo. Por eso te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado por el fuego. El oro refinado por el fuego es el oro más puro. Es lo que verdaderamente vale la pena. El mayor valor. Está hablando en términos espirituales. ¿Quieres enriquecerte verdaderamente? Tienes que hacerlo de la mano del Señor. ¿Quieres verdaderamente tener y que tu vida tenga sentido y que todo lo que tengas tenga valor? Tienes que hacerlo de la mano del Señor. El Señor no se está poniendo en contra de aquellos que tenían riquezas. El Señor está en contra de aquellos que teniendo riquezas pensaban que eso era lo que daba valor a sus vidas, pero que en el fondo de su corazón estaban vacíos, desnudos, vergonzosa desnudez, dice el Señor. Él no está en contra de las riquezas. Él está en contra de aquellos que han puesto su esperanza en las cosas que son verdaderamente inseguras. Por eso da un consejo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado, para que te hagas rico. Ropas blancas para que te vistas. Está hablando de la condición interior de aquellas personas de la iglesia de la Odisea. El Señor Jesucristo toma los elementos físicos, lo que sucedía en el entorno socioeconómico de esa iglesia. Lana negra era la producción textil más abundante, para decirle, compra ropas blancas, es decir, para que tu corazón esté limpio y cubras tu vergonzosa desnudez. Ropas limpias con la cual cubrir la vergonzosa desnudez. Ellos no se daban cuenta de lo desnudos que estaban, y el Señor Jesucristo les está diciendo cómo deben verdaderamente cubrirse. Y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Recuerda que ellos producían una pomada que era muy buena para los ojos. Era un centro oftalmológico famoso en la época. ¿Y sabes qué les está diciendo el Señor? El colirio, la pomada que yo les ofrezco, es la que verdaderamente ustedes necesitan. Y les recuerdo que se refiere al Espíritu Santo, para que recobres la vista. Los tibios espiritualmente están ciegos y no logran ver lo que Dios tiene para ver. La 20/20 visión integral solo se obtiene cuando del Señor recibimos el colirio para nuestros ojos espirituales. Los tibios espirituales deben buscar la cobertura del Señor, porque la verdadera riqueza está en Él. ¿Por qué no miramos Job 20:21 al 29, por favor? Job 20:21 al 29. Sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Este es un pasaje muy profundo también, que tiene el mismo sentido del que tiene
Apocalipsis 3. Dice, sométete a Dios. Lo mejor que podemos hacer, que puede hacer toda persona, en un tiempo como este, o en cualquier momento, es ajustar su vida a los planes de Dios. La Biblia dice, sométete a Dios. Dice, ponte en paz con Él. Ponernos de acuerdo con Dios, arreglar las cosas con el Señor, que lo que no esté adecuado se adecúe. Ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Estar en las manos del Señor, en los planes de Dios, estar siempre en paz con Dios, es el camino para la prosperidad. Y recuerden que el concepto de prosperidad es un concepto integral, que no tiene que ver solamente con dinero. Se incluye también, pero es integral. Acepta la enseñanza que emana de su boca. Grábate sus palabras en el corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso, y será Él para ti como plata refinada. En el Todopoderoso te deleitarás, ante Dios levantarás tu rostro. Cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás sus votos. Tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz, porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Este pasaje nos revela un secreto maravilloso. Dios no está en contra de las riquezas. Si Dios estuviera en contra de las riquezas, Abraham no hubiera sido un hombre riquísimo. La Biblia dice que el padre de la fe, Abraham, era un hombre riquísimo. Entonces la riqueza y la fe son compatibles. Por supuesto que lo son. ¿En qué punto? En el punto de que yo no pongo mi esperanza en las riquezas, sino pongo mi esperanza en Dios. En el punto de que somos capaces nosotros de reconocer que es Dios el más importante, quien debe convertirse en número uno. En un tiempo como este, diferente, diferencial, difícil, como lo hemos llamado, o en cualquier otro momento, este es el consejo más valioso que la palabra de Dios nos puede dar. Volvernos a Dios, volvernos al Todopoderoso. Alejar de nuestras vidas la maldad para ser del todo restaurado. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Esta palabra dice, y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso. Imagínate, el tesoro más preciado es Dios. Cuando nuestro corazón no está en las riquezas, en los bienes que son inseguros, sino en Dios, Él se convierte en nuestro mayor tesoro. Y Él será para ti como plata refinada. En el Todopoderoso te deleitarás. La Biblia dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿En qué lugar está el Señor en nuestras vidas? ¿Nos deleitamos en Dios y en sus cosas? Ante Él levantarás tu rostro. Cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás sus votos. Palabras todas poderosas. Si Dios nos escucha, debemos cumplir nuestras promesas, nuestros votos. Tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz. Algunas personas se equivocan al pensar que el éxito no es cristiano. Por supuesto que el éxito es cristiano. La pregunta es, ¿qué clase de éxito? Porque aquí dice la palabra del Señor, tendrás éxito en todo lo que emprendas. Por supuesto que el éxito bien entendido es un valor cristiano también. Cuando las cosas nos salen bien de acuerdo al plan de Dios. Cuando ponemos a Dios en primer lugar. Y en tus caminos brillará su luz, la luz. Y esta es la parte más tremenda. Porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. No se trata de la cantidad de cosas que tengamos o no tengamos. Se trata del corazón que tenemos. Se trata de que o somos altaneros
y orgullosos, o somos humildes. O somos humildes para reconocer que Dios es quien nos provee de todas las riquezas. O seguimos pensando que todo lo que tenemos o que vamos a salir adelante por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, por nuestros grandes talentos. Todas estas cosas nos las dio el Señor, pero para que lo busquemos a Él y lo pongamos en primer lugar. Así es que vamos a salir de esta circunstancia. Versículo 19, Apocalipsis 3:19, la parte A. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Los tibios espirituales son disciplinados constantemente por Dios. Gracias a Dios, la Biblia dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Entonces, las personas que se catalogan dentro de estas características como tibios espirituales son constantemente disciplinados por Dios. Y la disciplina de Dios viene en uno o en otro sentido. Y muchas veces se preguntan, pero Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué no me sale esto bien? ¿Pero por qué no me salió este negocio? ¿Pero por qué no me fue bien en esa relación? ¿Pero por qué, Señor, no salen las cosas? Y no logran darse cuenta, no se dan cuenta que están bajo disciplina del Señor. La Biblia dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Versículo 19, la parte B. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Los tibios espirituales deben afianzar su fe y arrepentirse. Este es un versículo muy poderoso, son palabras muy poderosas. Por lo tanto, sé fervoroso, que crezca tu fe. Que no sea una fe tibia, que no sea una fe a medias. Dice, sé fervoroso, me encanta la palabra. Significa que nuestra fe debe crecer, que la fe de las personas que se catalogan en ese aspecto debe crecer. Pero no solamente debe crecer la fe, dice, y arrepiéntete. La palabra arrepiéntete, la palabra arrepentimiento que se utiliza en el Nuevo Testamento, en la mayoría de los textos bíblicos del Nuevo Testamento es la palabra metanoia. Y metanoia significa un cambio de dirección. Metanoia es un cambio de dirección de 180 grados. Significa que uno va caminando en un sentido, reconoce su condición, reconoce su falta y da un giro. Eso es metanoia. El Señor Jesucristo dice que crezca tu fe y que tengas metanoia. Los tibios espirituales deben afianzar su fe y arrepentirse. Versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Los tibios espirituales mantienen a Jesús fuera de su vida. Este es un versículo increíble. El Señor Jesucristo está escribiendo estas palabras a una iglesia. Nunca olvides eso, tenlo en perspectiva. La iglesia de la Odisea. Y en el versículo 20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Significa que el Señor Jesús está por fuera de la iglesia. Y Jesús está hablando de que esa iglesia es una iglesia tibia. Los tibios espirituales mantienen a Jesús fuera de su vida, en la puerta de su casa. Los tibios espirituales no han dejado entrar al Señor a su casa para que reinen. Es la vida de muchas personas. Señor, quédate allá a la puerta, quédate afuera. De puertas para adentro yo manejo la situación. Déjame que yo sé cómo hago las cosas aquí adentro. Y el Señor quiere entrar a resolver las cosas. El Señor quiere ser el protagonista. Y el tibio espiritual mantiene al Señor afuera, fuera de su vida. Jesús está fuera de nuestra vida. Jesús está por fuera de nuestros planes. Jesús está por fuera de nuestras casas. Jesús está por fuera de nuestra iglesia. Ese es un versículo muy poderoso que nos debe cuestionar a nosotros. Él quiere ser el protagonista de nuestras vidas. Dios quiere ser el protagonista de tu historia, de mi historia. Los tibios espirituales mantienen a Jesús fuera de su vida. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Los tibios espirituales no tienen una comunión permanente con Dios. Dice, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Si el Señor Jesucristo está fuera de la puerta, si está fuera de la casa, fuera del corazón, no hay una relación de intimidad. No hay una relación de comunión. ¿Cómo puedes tener comunión con alguien que está por fuera de tu casa? Si quieres tener comunión con alguien en tu mesa, debes abrirle la puerta y permitirle que Él se siente a la mesa.
Los tibios espirituales no tienen una comunión permanente con Dios. Es una comunión a medias. Unas veces lo buscan, otras veces no. Unas veces el Señor está sentado a la mesa, otras veces no aparece. Los tibios espirituales no tienen una relación de intimidad. Quiero recordarte que el cristianismo, básicamente hablando, no es una religión. ¿El cristianismo contiene elementos religiosos y rituales? Sí, por supuesto que sí. Ahora al finalizar vamos a tomar la cena del Señor. Ese puede ser un elemento ritual que contiene el cristianismo. Pero el cristianismo, básicamente hablando, no es una religión. Es una relación con Dios a través de Jesucristo. Y hay una gran diferencia entre la religión y el cristianismo. La religión podría definirse como cualquier esfuerzo que hagan las personas para tratar de llegar a Dios. Cualquier esfuerzo que hagamos para tratar de llegar a Dios. El cristianismo es Dios haciéndose hombre en la persona de Jesús para alcanzarnos a nosotros. Son cosas muy distintas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es abrirle la puerta de nuestro corazón para permitirle que Él entre y así tener una relación armónica con el Señor. Poder tener una relación vivencial. El cristianismo no se vive domingo a domingo. ¿Sabes? Yo estoy muy contento porque a pesar de estas circunstancias, la iglesia ha mantenido su conexión a estos servicios, a los servicios de los miércoles. Como les he compartido, los servicios inclusive han ido creciendo en número de personas. Pero ¿sabes una cosa? El cristianismo no se vive domingo a domingo. Se vive día a día en una relación, en una comunión con Dios. Los tibios espirituales no tienen una comunión constante con el Señor. Los tibios espirituales deben abrirle la puerta de su corazón al Señor para que el Señor entre. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Es una promesa hermosa. Ahora, se ha dicho que el Señor Jesucristo no va a tumbar la puerta. La puerta debe ser abierta desde adentro. La puerta del corazón tiene que ser una decisión de apertura personal. Cada persona debe abrir la puerta para que el Señor entre. Él está tocando a la puerta, Él está dispuesto a entrar y hay que abrirle la puerta del corazón. Bueno, terminemos con el versículo 21. Al que salga vencedor, le daré el derecho, atentos, el derecho de sentarse conmigo en mi trono, es decir, para reinar. Como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me gusta siempre el cierre de la carta, de las 7 cartas que el Señor da a las iglesias del Apocalipsis. Él siempre termina diciendo: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se refiere a la sensibilidad que debe tener el creyente cuando escucha la palabra del Señor. Se refiere a la sensibilidad que debe haber espiritualmente hablando para comprender las palabras del Señor y ponerlas en obra. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero este versículo dice: al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Hacía una reflexión frente a este versículo en el contexto que estamos analizando. Jesús da una palabra, envía un mensaje a una iglesia que no está definida en su fe, que es una iglesia tibia. A esa iglesia la reprende, le jala las orejas, la regaña. A esa iglesia la aconseja, a esa iglesia le muestra cómo están las cosas. Hemos tomado la expresión los tibios espirituales para tratar de entender cómo era la iglesia de la Odisea. Y a esa iglesia el Señor Jesús les dice: al que salga vencedor, es decir, al que se motive, al que se mueva. El que esté tibio debe estar caliente. El que esté tibio debe afianzarse con el Señor, porque Él es el único que trae la victoria. Dice: al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono.
A mí me encantan estas palabras, porque cuando las ponemos en el contexto virtual, es decir, para nosotros hoy, la única manera de resolver cualquier clase de crisis en el Señor, cualquier clase de crisis por la que estemos pasando con el Señor, es estando calientes con el Señor. Porque una persona tibia no es un vencedor. Una persona tibia espiritualmente no tiene la victoria asegurada. Una persona tibia espiritualmente no está ni aquí ni está allá. Por eso lo que el Espíritu Santo nos quiere decir hoy, iglesia, es que nosotros debemos estar calientes, muy calientes. Este tiempo es el tiempo de estar calientes en nuestra relación con Dios. Y si analizamos y si evaluamos que hay algún modo de tibieza espiritual en nuestro corazón, debemos abandonar esa tibieza y ponernos calientes con el Señor, ser fervorosos, arrepentirnos para vencer en esta o en cualquier situación. Como Él venció, dice, como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Dios tiene respuesta en tiempos de crisis. Dios tiene salida en momentos de dificultad. Pero sabes, Dios quiere que nuestro corazón esté firme, esté afianzado en sus cosas. Yo les animo en esta mañana a poner toda su esperanza en el Señor, a confiar que Dios tiene el poder. La Biblia lo llama el Todopoderoso, es decir, no hay nada imposible para Dios. Si nosotros confiamos en Dios y si nuestra fe es una fe firme, si aceptamos su palabra, la adoptamos como estilo de vida, vamos a resolver todas las circunstancias. Este tiempo es tiempo de obediencia. Este tiempo es tiempo de fervor. Este tiempo es tiempo de estar calientes delante del Señor. Abandonemos toda tibieza, abandonemos toda religiosidad, abandonemos toda creencia a medias. Seamos verdaderamente obedientes y fervorosos y caminemos delante del Señor de esa manera para que veamos cómo Dios nos ayuda a salir de toda dificultad en este tiempo. Vamos a hacer una oración con todo el corazón para darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por tu hermosa palabra. Tu palabra es poderosa, tu palabra es tremenda y la revelación, Señor, que está dada en tu palabra, Señor, nos ayuda a nosotros hoy a tomar decisiones. Gracias, Señor, porque hoy confrontas nuestro corazón, pero también lo confortas. Gracias porque hoy, Señor, nos llevas a una reflexión. ¿Cómo está nuestra fe? ¿De qué lado estamos? ¿Qué tan firmes somos? ¿Qué tan calientes estamos? Gracias, Señor, porque hoy nos llevas a mirar si hay áreas tibias en nuestra relación contigo. Y seguro que vamos a encontrar cosas que deben y pueden mejorar. Yo quiero alabarte y yo quiero bendecirte, porque de tu lado está la victoria y en el nombre del Señor Jesucristo nos aferramos a la fe que nos da esa victoria. Tu palabra dice: al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Eso significa, Señor, que vamos a reinar contigo en la eternidad, pero significa soluciones aquí y ahora de las diferentes circunstancias. Ayúdanos a abandonar toda tibieza espiritual. Ahora entendemos, Señor, que hay muchas cosas que no han resultado bien porque hemos sido tibios espiritualmente, porque hemos puesto nuestra esperanza en cosas que son verdaderamente ilusorias, porque no hemos sido obedientes al 100%. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte, porque sabemos que tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Yo quiero alabarte, yo quiero bendecirte con todo mi corazón por tu bella y hermosa palabra en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda su atención. Me gustaría que hiciéramos una oración, la que llamamos la oración de fe o la oración de arrepentimiento. Es posible que haya personas que hoy están conectadas por primera vez con un mensaje como este, o que por primera vez el Espíritu Santo haya tocado sus corazones. Y yo quiero con ustedes, que por primera vez están conectados, hacer una oración, pero me gustaría invitarlos a todos a que hagamos esta oración. Repitan conmigo, por favor. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí
la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de mi tibieza y reconozco que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que moriste y resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén, amén y amén. Si hiciste esa oración por primera vez, que Dios te bendiga. Te informo que en la descripción del video en YouTube encuentras un link para que nos dejes tus datos. Queremos saber en qué podemos servirte. Si acaso te reafirmaste en esta oración hoy, que Dios te bendiga.